Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy tenemos una nueva clase de historia. Hoy vamos a hablar un poco de la democracia ateniense en relación a historia y geografía y ciencias sociales. ¿Cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje el día de hoy? Por ejemplo, el objetivo de aprendizaje número 5, que es caracterizar el mar Mediterráneo como ecúneme y como espacio de circulación. El objetivo de aprendizaje número 6 es analizar las principales características de la democracia en Atenas. El objetivo de aprendizaje número 17, identificar los principios mecánicos e instituciones que permitieron que Atenas y en Roma se limitara el ejercicio del poder. Y también el objetivo de aprendizaje número 18, comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval con la sociedad contemporánea. Aquí hay algunos links que nos van a servir para reforzar nuestros aprendizajes esperados en relación a la democracia ateniense. Tenemos algunos enlaces y algunos códigos que nos sirven para ver algunos espacios para reforzar todo lo relacionado a la democracia de Atenas. Democracia ateniense, como se puede observar aquí, ¿qué es la democracia? ¿Cuáles dirías tú que son sus elementos más importantes? Pero en primer lugar tenemos que tener claro qué es democracia, que forma parte de un gobierno en el cual el poder político se distribuye entre los ciudadanos y las decisiones se toman según las opiniones de la mayoría. Acaban de escuchar una palabra muy importante. Estamos hablando de la base de la democracia, viene de Atenas. Y algo en lo cual nosotros hablamos hasta el día de hoy de democracia, tiene sus orígenes en el pueblo ateniense. La civilización griega es considerada por muchos como una de las civilizaciones excepcionales. Parte de toda esta valoración se vincula con los procesos experimentados en Atenas durante su época de mayor apogeo. Esta es una ciudad que tuvo una gran potencia política, económica, militar desde la antigua Grecia. Esto lo puso en un lugar o en un largo proceso de experimentación política en la cual iban probando, iban viendo cada una de los lugares en los cuales podían influenciar o podían dejar una huella diferente, iban creando o consolidando una de las mayores creaciones de la civilización griega, que hasta el día de hoy se agradece, que es la democracia. El mar Mediterráneo es un espacio ecúmene. ¿Qué significa esto? Que ha tenido un importante rol en la historia de la humanidad. Su condición de mar interior, rodeado de tierra, y el hecho que se conecten Asia, África y al mismo tiempo Europa, si ustedes ven en un mapa se van a dar cuenta de esto, lo convirtieron en un espacio ecúmene, es decir, un espacio poblado en forma permanente por distintas culturas que llegaban en todo el entorno del mar Mediterráneo. Durante milenios, por este espacio han circulado millones de personas, mercaderías e ideas, siendo allí donde se desarrollaron las más grandes civilizaciones y parte de la historia de la humanidad, entre ellas la griega y la romana. El día de hoy vamos a hablar de una importante de las primeras, que es la griega. Principales características naturales del mar Mediterráneo, por ejemplo, las aguas del Mediterráneo. Estas aguas, al ser un mar con escasa profundidad y muy pocas corrientes marinas, esto facilitó todo lo que era la navegación o la creación de algunas armadas marítimas en las cuales se circulaban de un lugar a otro y facilitaban el comercio. Esto permitió un rápido contacto entre un pueblo y otro y todas las islas que los rodean, generalmente característicos en Grecia, que tiene muchas islas. También está el clima, que permitía grandes asentamientos humanos en esta región que eran favorecidos para el cultivo. Las 4 estaciones están muy marcadas. Los veranos eran muy secos, las primaveras
eran calurosas, los otoños lluviosos y los inviernos fríos, y esto permitía el cultivo de distintos productos en el entorno y le permitía las crecidas de algunos ríos característicos. Las tierras es un producto de suelos y condiciones climáticas que parte del espacio que rodea este mar Mediterráneo y sus islas se desarrolló la agricultura, la ganadería, que cabe destacar también, y actividades esenciales para la subsistencia de todos estos grandes y pequeños grupos humanos en relación al entorno de este mar Mediterráneo. Como podemos observar en este mapa, tenemos una parte primordial y vamos a empezar con todo lo que es la civilización romana del 753 a.C. al 476. Con el tiempo logró transformarse en uno de los imperios más grandes del Mediterráneo, que toda esta parte que está aquí. Por ejemplo, la romana, que está en toda esta bota grande. Se dan cuenta, el mar Mediterráneo está rodeado por toda esta tierra, pero esta parte es Roma. Después viene la civilización griega, que está aquí, en este lugar pequeño, donde hay varias islas que están aquí en comunicación, que es en el 2600 al 146 a.C. El sur de la península balcánica está en el mar Egeo, donde se dispersaron en el Mediterráneo y se fundaron múltiples colonias y que permitían el comercio. Después tenemos la 3, esta pequeña parte que está aquí, como dice arriba, que era la Fenicia. Los fenicios fueron grandes navegantes y comerciantes y fundaron varias colonias en todo lo que era principalmente, inclusive Cartago, que está este otro extremo acá. Ahí está Cartago, en la parte norte de África. Y también la última, la 4, la civilización egipcia, en el 3000 al 31 a.C., edificada en torno al río Nilo. Sin ser una civilización abocada al mar, tuvo un gran comercio y fue un lugar de intercambio entre unos pueblos y otros. Como se puedan dar cuenta, en este mapa, el mar Mediterráneo tenía todas estas características. Grandes civilizaciones crecieron alrededor de ella. Por eso era importante que tuviéramos este mapa clarificador. La antigua Grecia y su entorno geográfico se desarrolló en sus inicios en el noreste de la cuenca mediterránea, como se dieron cuenta en lo que era la península balcánica, fundamentalmente en las costas de Asia Menor y en varias islas del mar Egeo. Esta civilización nunca formó un solo imperio o estado unificado. La noción de unidad cultural predominó en ella. Su organización en polis se llamaban a sí mismos helenos, que era mientras que su territorio lo denominaron Helade, espacio común en donde confluían sus similitudes lingüísticas y culturales, que significan que Grecia estaba compuesta por varias polis que tenían una similitud lingüística, algunas características culturales y tenían un espacio en común, pero al mismo tiempo se unían y se respetaban unas a otras. Como pueden darse cuenta acá, esta es la península balcánica, todo lo que está Grecia, Creta y todas estas pequeñas islas que están aquí alrededor. Todo esto era Grecia. Si se dan cuenta, hay algunas distintas tonalidades y algunos colores, que esto dan forma a lo que era presentan los cordones montañosos que formaban estos valles aislados que nos permitieron a los griegos ser grandes navegantes, al mismo tiempo unos muy buenos comerciantes marítimos. Como se movían de un lugar a otro en estas islas que tenían grandes comunicaciones, permitió esto. El relieve desarrolló la agricultura, no fue fácil, fue un poco más difícil, por eso facilitaron un poco más lo que era el comercio. Centrándose más en la zona sur de la península de los Balcanes, la parte baja, donde se produjo esto. Sus principales cultivos fueron los olivos, vides y trigo. También se desarrollaron algunas actividades de la ganadería, especialmente las cabras y las ovejas. La minería fue otra actividad económica muy importante,
especialmente la explotación del cobre, la plata, el hierro y el oro. La escasez de tierras cultivables, ¿qué permitió? Permitió que una mala distribución de la propiedad y el aumento de la población en la época arcaica, en el 800 al 500 a.C., provocaron que los griegos extendieran su presencia por las costas del Mediterráneo mediante la fundación de unas nuevas polis, como se pueden observar aquí en estas hermosas imágenes de parte de la historia de esta civilización. Esta evolución política de Atenas está previo a la democracia. Pasó a ser de una pequeña aldea, a la necesidad de expandirse, a convertirse en una de las más importantes, prósperas y poderosas e influyentes polis de toda la antigua Grecia. Atenas se organizó mediante una monarquía. El poder del monarca fue debilitándose hasta perder sus atribuciones políticas y dando paso a un régimen aristocrático, liderado por los eupátridas, que era un experimento, un progreso económico sin precedentes. Esto impulsó especialmente el desarrollo naval por el comercio marítimo. Al mismo tiempo, esto permitió un funcionamiento del sistema aristocrático ateniense. Bajo este sistema se consideraban ciudadanos solo a los hombres eupátridas, quedando excluido el resto de la población, como los metecos o los extranjeros. Los comerciantes, los artesanos y los campesinos y la población esclava no tenían ninguna libertad ni derechos, y las mujeres, que independientemente del grupo social al cual pertenecían, no tenían derechos, no podían votar. Pero vamos a ver de qué se trataba esto. Hay algunas transformaciones a este sistema aristocrático ateniense. Dos grandes exponentes son Dracón y Solón, que fueron algunos de las personas que redactaron algunos códigos. Por ejemplo, Dracón redactó el primer código de leyes escritas en las que se caracterizaba por su severidad. Era muy estricto. Habían algunos castigos muy marcados a quienes quebrantaban estas normas o estas leyes. Solón redactó un nuevo código con el cual se abolió las deudas de los pequeños agricultores y prohibió la esclavitud. Por endeudamiento, además creó un consejo de ciudadanos, que era el bule, y el tribunal popular, que era el AEJA. Con estos cambios se amplió la participación de los asuntos públicos y generalmente de los ciudadanos más ricos, lo que creó una especie de plutocracia. ¿Se dan cuenta? Estamos escuchando parte de las características o de parte de lo que es la actual democracia. Tuvo inicios acá. La monarquía, vamos a aclarar algunos conceptos que son muy importantes y que vamos a trabajar constantemente acá. Forma de Estado en que la jefatura y la representación suprema son ejercidas por una persona, o sea, el monarca. Aquí ha recibido el poder por vía hereditaria y puede transmitirse del mismo modo. La aristocracia es un grupo social con muchos privilegios que tiende a recibir herencias de tierra, títulos nobilitarios, tiene un poder económico muy importante. También hace referencia al sistema de gobierno en el cual el poder político lo ostenta en forma muy significativa a este grupo, a los aristócratas. Y después viene la plutocracia, que forma del gobierno en el cual el poder se concentra en un pequeño grupo, el más rico de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Tenemos características muy importantes y palabras en las cuales conceptos se siguen utilizando hasta el día de hoy. El sistema democrático ateniense, Clístenes inició a partir del 508 a.C. una profunda reforma a todo lo que era esta política ateniense, creando la primera democracia de la historia. Por ejemplo, fue aplicada la isonomía o igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. ¿Escuchan? La cual situó al demo como el elemento central de la nueva organización, o sea, una división territorial básica en todos estos pueblos atenienses, en los cuales el privilegio, la vecindad de las personas y no a su parentesco. O sea, todo dependía en el lugar donde estabas viviendo.
El ostracismo es un castigo ejemplificador que consistía en desterrar por 10 años a cualquier sospechoso de atentar contra el orden democrático. ¿Se dan cuenta? En el 461 a.C., Pericles continuó con la senda reformadora, consolidando todo lo que era este sistema democrático, lo cual eliminó los privilegios de los aerópagos, utilizando una institución completamente exclusivamente aristocrática, e instauró la mistoforia o pago de las ciudades que ejercían algún cargo político. Los derechos políticos de los ciudadanos atenienses tienen una base o un fundamento. Aquí el modelo de la democracia ateniense fue el sistema político de la antigüedad que le otorgó los mayores espacios de participación política a personas excluidas tradicionalmente del poder político. Por ejemplo, arriba estaban los ciudadanos, todos los que tenían derecho, mientras que los extranjeros, los esclavos y las mujeres no eran considerados ciudadanos porque no tenían derecho a nada. Así de drásticos eran. Tiene partes buenas, pero también tiene partes muy drásticas y muy fuertes para nosotros. Viendo esta imagen, nos damos cuenta que los ciudadanos, como pueden darse cuenta acá, los hombres atenienses libres, los cuales hablaban en relación a todo el pueblo, usualmente a mano alzada, ellos hacían comentarios, opinaban. Estaba este reloj de agua, que en todas partes lo pueden encontrar en la parte de la democracia, que daba un tiempo. Increíblemente era como un reloj en el cual se acababa el agua de caer de un tiesto a otro y se le acababa el tiempo de hablar. Y al mismo tiempo está el orador, que era quien exponía algunas ideas a todo este ciudadano, a este pueblo. Y cabe destacar que hasta el día de hoy, en la actualidad, tenemos oradores, que son personas con un encanto, que saben explicar, que saben mostrar todo más accesible a toda la comunidad. Inclusive hay carreras o lugares en los cuales se hacen clases de oratoria. Se puede aprender a hablar ante público. Bajo este sistema democrático ateniense, solo los hombres libres mayores de 20 años eran considerados ciudadanos. Y esto les otorgaba quedaba realmente, gran parte de la población quedaba excluida. Prácticamente las 3/4 partes del total de este pueblo eran mujeres, y los metecos o extranjeros o los esclavos no tenían derecho a opinar. Podían oír, pero no tenían derecho a participar en estas asambleas del pueblo. Se congregaba el modo de forma en una colina, en la cual todos los espacios donde se formaban las decisiones políticas en relación a hablar o expandir o expresar lo que pensaban en relación de lo que estaba sucediendo en relación a los mercados o a las ciudades o a algunas polis. La democracia y otras formas de gobierno en la antigüedad. Atenas mantuvo estrechos vínculos con otras polis o civilizaciones mediante el comercio, y esto permitía un intercambio cultural, y también esto dio paso a la guerra. ¿Cuál es? A la guerra médica, en el 490 al 479 a.C., en las cuales este gobierno o este mundo griego se unió en una coalición liderada por Atenas y Esparta, que eran dos polis completamente diferentes, para enfrentar el imperio persa, y lo cual dio paso a las ya conocidas guerras del Peloponeso, en la cual Atenas y Esparta los enfrentaron. Por ejemplo, el sistema político del imperio persa, vamos a explicarlo acá, fue una unidad política multicultural, en la que la élite persa se puso a la cabeza del imperio y de cada pueblo conquistado. Por ejemplo, como está el ejemplo acá, está el rey, está la nobleza real, está la nobleza provincial, que una parte cumplía con las funciones más administrativas, religiosas y militares en cada lugar. Están las élites locales, que eran parte de grupos acomodados de cada parte o cada satrapia que se conocía, pertenecían a pueblos conquistados, pero gozaban de algún privilegio, algunas atribuciones económicas. Y está el pueblo, que eran las familias de los campesinos, los artesanos, todos libres, pero sin injerencia política. Y la población esclava, que era despojada de su libertad de todos los pueblos que eran conquistados.
Mientras que el sistema político, vamos a hablar aquí de Esparta, está muy claro. Esparta era gobernada por una reducida aristocracia guerrera, cuyos integrantes eran los únicos que participaban en la vida política. Y este grupo recibía una educación que los formaba para la guerra y la disciplina. Eran completamente entrenados desde muy pequeños, preparados para las amenazas externas y también internas. También eran muy pocos y siempre temieron a que los otros grupos se rebelaran contra ellos. Por ejemplo, las mujeres espartanas tenían un papel muy importante y muy activo, pues ellas tomaban parte del ejercicio gimnástico y estaban integradas parte de esta parte militar pero no tenían derechos políticos. Al mismo tiempo estaban las diarquías, los éforos y los gerusias, que eran parte de los consejos que habían desde los reyes, los máximos responsables de cada ciudad, y al mismo tiempo los espartiatas u homoines eran los iguales, aristocracia guerrera, eran ciudadanos con derechos plenos y que monopolizaban la magistratura y que en la mayoría de 30 años formaban la apella o las asambleas de carácter consultivo. Todos ellos tenían ciertas características. Los períacos eran comerciantes que carecían de ciudadanía y los ilotas eran campesinos que trabajaban y vivían en un régimen de semi-esclavitud, que tenían que trabajar y pagar algunas contribuciones en relación al pueblo espartaco. Manifestaciones de la cultura griega. El periodo clásico, del 499 al 336 a.C., las polis griegas y en particular Atenas experimentaron una etapa de mayor esplendor cultural que durante este siglo V, en el cual fue conocida como la Edad de Oro o el Siglo de Oro de Pericles. La pintura y la escultura. Como pueden darse cuenta aquí en estas pequeñas ánforas, la pintura quedó plasmada en la decoración de ánforas, platos y vasijas. Y la escultura, por otra parte, dominó la llamada canon de un contexto atribuido al escultor Policleto, en el cual se exponía lo que se consideraba las proporciones ideales del cuerpo humano y las características de la belleza, en las cuales ellos daban pie. El deporte, que es una cosa muy importante. Los griegos asignaron un alto valor a la preparación física, al deporte, cuestión que en sintonía con la estética que resaltaban gran parte de sus obras de arte, como se pueden observar aquí. Uno de estos eventos más importantes y característicos que hoy en día se conservan son los Juegos Olímpicos, que eran competencias atléticas que tenían lugar para cada 4 años en Olimpia, y que se realizaban en honor al dios Zeus. Como pueden ver, aquí hay algunas características de especie de deportes y el declatón es uno de ellos. La literatura y el teatro. Los griegos desarrollaron la literatura en torno a las 3 grandes géneros literarios, que son muy importantes, que son la épica, la lírica y el drama. Pero hay poemas muy importantes de Homero que la gran mayoría de nosotros ha conocido y podían preguntar a sus padres de qué es lo que habla la Ilíada y la Odisea. El teatro se relaciona con las danzas en honor al dios Dionisio, que era el dios de la vendimia y el vino, donde fueron los géneros teatrales, que fueron más importantes, la tragedia, en la que se mostraban los grandes sentimientos, los conflictos humanos, las situaciones que podían pasar, y al mismo tiempo daban paso a la comedia, que trataba de forma satírica los aspectos de la vida cotidiana. Y este es uno de los un bosquejo del anfiteatro que estaba realizado o estaba en conmemoración a Dionisio. Ciencia, filosofía y historia. Se encuentran en sus creencias religiosas, una parte muy importante. Con el tiempo fueron acompañados por la reflexión racional a través de la filosofía, que surgió hacia el siglo VII a.C. O sea, los grandes padres o la gran base de nuestra filosofía está aquí, la ciencia. Estuvo unido a un principio a las matemáticas, la geometría, la astronomía y la ciencia en general. La física
con Arquímedes, la medicina con Hipócrates, la geografía con Eratóstenes y la historia con autores como Heródoto y Tucídides, Sócrates, Aristóteles y Platón, más duraderos que son de la historia y el pensamiento de la vieja Atenas. Repasemos. Recuerda, mamá, papá, si tu hijo no responde de forma oral, puede ser con pictogramas, una representación corporal, tocar e indicar. ¿Qué es la democracia? ¿Qué significa monarquía? ¿Qué es la aristocracia? ¿Qué formaba la plutocracia? ¿Cuáles son las principales características naturales del mar Mediterráneo? ¿Qué redactó Dracón? ¿Por qué es importante Solón? ¿Qué es el ostracismo? ¿Qué papel tenían las mujeres espartanas? ¿Qué importancia tuvo en la cultura el deporte, en esta cultura griega? Bueno, si se te olvida alguna respuesta, puedes volver a repasar esta unidad o estos contenidos y poder volver a ver el video para poder responder y comprender todo lo que hemos visto. Recuerda que hay algunos links en los cuales tú puedes repasar o afianzar los contenidos que ya hemos visto. Gracias, que tengas un buen día. Nos vemos hasta la próxima clase.